Muy buenas tardes, apreciados amigos y hermanos. Qué privilegio podernos encontrar nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Hoy es sábado, septiembre 26 del año 2020. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar una temática muy importante. ¿Cómo saber si soy un verdadero hijo de Dios? Esa es la temática que vamos a estudiar en esta oportunidad. Antes de continuar, por favor, suscríbete a este canal y puedas compartir el mensaje de la palabra de Dios, que todo mundo se entere de que hay un Dios bondadoso y misericordioso que quiere salvarnos. Y tú tienes la oportunidad de compartir estos mensajes. Te quiero invitar que elevemos una oración antes de abrir la palabra del Señor. Señor y Padre nuestro, gracias por el enorme privilegio que nos das de poder abrir tu palabra. Permite que en esta hora el poder de tu Santo Espíritu nos enseñe, nos muestre, y que tu palabra pueda llegar al corazón de las personas que están escuchando o que van a escuchar después. Gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos y gracias por asistirnos con el poder del cielo a través de tu Santo Espíritu. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, yo quisiera, y amigos, llevarlos en esta oportunidad a que vayamos a la palabra de Dios y la vamos a abrir en el libro de Romanos. El libro de Romanos va a estar nuestra meditación en esta oportunidad. Y vamos a analizar varios versículos del capítulo 8 de Romanos. Saben, apreciados amigos y hermanos, que si hacemos un análisis profundo del capítulo 8 de Romanos nos daremos cuenta que Pablo contrasta la vida del cristiano con la vida de quien no lo es. Uno vive de acuerdo a la carne y el otro de acuerdo al espíritu. Para el apóstol Pablo la palabra carne significa toda nuestra humanidad, dominada por el pecado, un corazón egoísta no regenerado. Por otro lado, la palabra espíritu no es más que la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, que es lo que produce en nosotros la regeneración, lo que produce en nosotros volvernos a Dios. Y además es el que guía al Hijo de Dios en su vida cotidiana diario. El Espíritu Santo, por lo tanto, es el encargado de dirigir tu vida, de dirigir mi vida, siempre que estemos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Uno vive conforme a la carne. Es ir abajo sirviendo al yo, vivir en los deleites, estar enemistados con Dios. Ahora, vivir conforme al Espíritu es responder a las insinuaciones del Espíritu Santo. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Entonces, hay uno que vive conforme a la carne y otro que vive conforme al Espíritu. Entonces, vivir conforme a la carne es estar enemistado con Dios, es estar en los deleites de este mundo. Por otro lado, hemos dicho que la persona que vive en el Espíritu, que camina con el Espíritu de Dios, es responder a las insinuaciones del Espíritu y entregarse a su dirección. Eso lo hace solamente el Espíritu de Dios. Pablo está explicando, apreciados amigos y hermanos, que una vida de obediencia a Dios, una vida que está en completa armonía con la voluntad de Dios, es solamente posible para quien anda conforme al Espíritu. Porque una persona que anda en los deleites de este mundo, y usted ha escuchado o habremos escuchado más de alguna oportunidad que hay personas que se expresan y dicen: esta es una persona mundana. Es un término, vamos a decir hasta cierto punto, ¿cuál sería la palabra? Un término que comúnmente se utiliza para referirse a una persona que no camina conforme a la palabra de Dios o que no es cristiana, podemos decir. A eso nos estamos refiriendo. Una persona irregenerada sería la palabra en vez de mundano. Es una persona irregenerada que no puede ni quiere obedecer a Dios.
Por supuesto, mis queridos amigos y hermanos, el centro de batalla, el lugar, el campo de batalla, donde se llevan estos combates es en la mente. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 5, mire lo que dice. Dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. Más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. O sea, el centro de conflicto, el centro de batalla en el ser humano se da en la mente. Se da en la mente. Además, antes de pecar abiertamente, se ha producido la batalla a nivel de la mente. Es por eso que el pecado puede triunfar solamente encontrando una mente debilitada. Por eso es importante, ¿qué es lo que nosotros estamos trayendo a nuestra vida, a nuestra mente? ¿Con qué estamos enriqueciendo lo espiritual que viene a nuestra vida? ¿En qué pensamos? ¿En qué meditamos? ¿Cuál es nuestro centro de atención? Nuestro entorno de atención. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, que es importante. Dice el apóstol Pablo ahí que en estas cosas debemos de pensar. Nuestra mente debe estar enfocada en esas cosas que nos van a beneficiar para nuestro crecimiento espiritual. Filipenses capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo dice, escribiéndole a los filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. O sea, ¿qué es lo que estamos trayendo a nuestra mente? ¿Con qué nos estamos deleitando? Por supuesto, deberían de hacer aquellas cosas que vienen de arriba, a través de su palabra, el estudio de su palabra, a través de la oración y también compartir con las otras personas. Así que las batallas se ganan o se pierden en la mente antes de que se manifiesten los resultados en forma visible en la conducta de la persona. Antes de que se peque abiertamente, se ha perdido ya la batalla al nivel de la mente. Es por eso que el pecado puede triunfar solamente debilitando la mente. Por ejemplo, el versículo 13, ahí mismo del capítulo, oiga cómo dice el versículo 13 de Romanos capítulo 8. Mira lo que dice el versículo 13. Porque si vivieres conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. El argumento llega a su máxima expresión. Está expresando los resultados inevitables de seguir diferentes caminos, de vivir conforme a la carne o conforme al Espíritu. Eso nos lleva o a tener vida o a tener una muerte eterna. Por ejemplo, ya leímos el versículo 13 de Romanos, cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos. Hasta aquí hemos visto la lucha que hay entre uno que vive conforme a la carne y el otro conforme al Espíritu. Ahora, si vamos al siguiente versículo de Romanos capítulo 8 y versículo 14, ¿quién es verdaderamente un hijo de Dios? ¿Cómo se identifica a un hijo de Dios? ¿Cómo vive ese hijo de Dios? Mira lo que dice el capítulo 8 y versículo 14 de Romanos. Mira, ¿sabe que este versículo agrega una dimensión que no siempre es entendida claramente? Ustedes han escuchado aquella expresión que dice, todos somos hijos de Dios. Pero ¿realmente todos somos hijos de Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Mira lo que dice Romanos 8:14. Escucha con atención, por favor. Dice, porque todos, escucha bien, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Repitamos ese versículo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pablo está diciendo claramente que los hijos de Dios son los que andan o caminan conforme al Espíritu. ¿Sabe que aquí por primera vez aparece en Romanos de que el cristiano es hijo de Dios? La aceptación divina le confiere
o nos confiere no solo un nuevo estatus, sino un nuevo ¿qué? Corazón. La persona que ha aceptado la gracia de Dios entra en una nueva relación con un Dios, en una relación, vamos a decir, en una relación de familia. Qué importante es pertenecer al núcleo familiar. Estar rodeado de personas que te aman, que personas que tú llegas a amar y a querer. La familia es importante, muy importante. En esta relación familiar que estamos considerando, más adelante el apóstol Pablo usa otras palabras como adopción, herederos y coherederos. Escucha lo que dice el versículo 17. Y si sos hijos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si hacemos una revisión, y por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver, pero te lo quiero platicar y comentar. Si hacemos una revisión del capítulo 5 de Romanos, nos daremos cuenta que allí el apóstol Pablo habla de dos familias. Habla de la familia del primer Adán y habla también de la familia del segundo Adán. Ahora, a la familia del primer Adán, todos pertenecemos por nacimiento físico. Voy a repetir eso. A la familia del primer Adán, todos pertenecemos por nacimiento físico. Ahora, en la familia del segundo Adán, podemos llegar a pertenecer en virtud de la obra excelsa de Cristo Jesús que hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué te parece? Es la única manera. Mis queridos, llegar a ser miembros de la familia de Dios involucra un cambio. No solo legal, sino de experiencia. Un cambio que es radical, sobrenatural y de largo alcance. El cambio se lleva a cabo, en primer lugar, en un sentido legal y absoluto. Ese cambio de estatus es cambiar de apellido. Es dejar de pertenecer al primer Adán y llegar a pertenecer a la familia del segundo Adán. Fuimos comprados por precio, por eso el cambio no es solo exterior legal, sino afecta a lo más íntimo de la vida, cambia las prioridades, nuestras prioridades, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver nuestro entorno. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo estatus, ser hijo de Dios. Escucha bien lo que voy a decir, amigo y hermano. Ser hijo de Dios no equivale necesariamente a ser miembro de iglesia. Y no estoy diciendo con esto que no es bueno ser miembro de iglesia. No, por favor, no me malinterprete. Ser miembro de iglesia te da un estatus mejor. Puedes compartir con los hermanos. Puedes participar en los cultos de adoración. Puedes hacer tantas cosas. Tu nombre va a aparecer en los registros de la iglesia. Pero ser miembro de la iglesia no te hace un verdadero hijo de Dios. Interesante, ¿verdad que sí? Se puede ser miembro de la iglesia, mi amigo y hermano, y estar viviendo conforme a la carne. Se puede ser miembro de la iglesia y ser esclavos del pecado, ser esclavos del vicio, ser esclavos de la arrogancia, ser esclavos de tantas cosas que hacen cautiva a la persona. Es posible ser miembro de la iglesia, llevar el nombre de cristianos, entre comillas, y ser, sin embargo, personas críticas, ser personas racistas, ser personas intolerantes, ser personas sin compasión, ser personas autocríticas. Porque yo puedo pertenecer, puedo ser miembro de una iglesia y estoy diciendo que no hay nada de malo con ser eso. Es grandioso ser miembro de una iglesia. Pero no puedo ser hijo de Dios. Puedo llevar el nombre de cristiano y estar alejados de la ciudadanía, estar alejados de la familia del segundo Adán. La Biblia dice en Romanos capítulo 9, versículo 6, que no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas. Eso dice Romanos capítulo 9, versículo 6. Se puede ser religioso. Claro, hoy en día hay muchos religiosos.
y ser religioso hasta cierto punto es muy bueno. Se puede ser religioso y sin embargo no ser un cristiano verdadero. La conversión, mi querido amigo y hermano, consiste en un cambio interno, de adentro hacia afuera. Un cambio del servicio al yo, un cambio al servicio a Dios y al prójimo, un cambio que glorifique el nombre de Dios. Es algo sobrenatural que ocurre en la vida cuando llegas a pertenecer a la familia de Dios. Es algo que viene de arriba. ¿Recuerdan ustedes cuando aquel gran intérprete de la ley, aquel maestro de Israel, fue a ver a Jesús de noche? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Para poder ver el reino de Dios, Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Dios es quien circuncide el corazón. El hombre, usted y yo no lo podemos hacer por nuestra cuenta. Se necesita un poder sobrenatural que venga de lo más alto. Y ese poder se llama Cristo Jesús. A través de su Santo Espíritu, Dios hace la transformación. Dios te agarra, te pule, te hace una nueva persona. ¿Recuerdan a Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, antes de encontrarse con Jesús, era un perseguidor. Pero después era una nueva persona. Es algo que ocurre, un cambio. La Biblia dice en Jeremías capítulo 13, 23, dice la palabra de Dios, dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también vosotros, ¿cómo podréis hacer cosas buenas si estás habituados a hacer cosas malas? No hay nada que el ser humano pueda hacer por su cuenta. No hay nada que yo pueda cambiar por mi cuenta. Se necesita un poder que venga de Dios para hacer una transformación. Este cambio interno que lo conocemos como conversión, ese cambio que lo conocemos como conversión o regeneración, es lo que hace Dios y es la obra del Espíritu Santo que transforma, que nos cambia, que nos lleva a ser nuevas personas. Dios es el creador del primer Génesis. Dios es el creador del primer Génesis, el creador de todas las cosas y es también el que recrea. Dios fue el autor del primer Génesis, el creador de todas las cosas y es también el que recrea, el que te recrea a ti y el que me recrea a mí. Vuelve a crear a su imagen aquello que fue arruinado por el pecado. Dios desea transformarnos a su imagen y semejanza. Quiere que nos volvamos a Él. Quiere adoptarnos en su familia. Sin duda, eso, ¿recuerdan ustedes al salmista David? Sin duda alguna, eso es lo que había en mente del salmista David cuando en el Salmo 51:10 dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva, escucha esa palabra, renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que había en la mente del salmista, lo que el salmista le está diciendo a Dios es lo siguiente, oh Dios, yo no quiero seguir perteneciendo a la familia del primer Adán. Por favor, haz una recreación nueva en mi vida para poder llegar a ser parte de la familia tuya del segundo Adán. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y quiere hacer en mi vida. Quiere transformarnos. Claramente, mis queridos amigos y hermanos, no todos son hijos de Dios como algunos pretenden enseñar. No todos. Es cierto que todo el ser humano pertenecemos a Dios porque Él es el creador. Pertenecemos a Dios por creación, pero son sus hijos. Los hijos, aquellos que siguen por el sendero que señala el Espíritu de Dios. Esos son, porque la Biblia me dice a mí, te dice a ti, que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Es posible saber si somos hijos de Dios? ¿Estar seguros de nuestra paternidad? ¿Realmente tú sabes si tú eres un hijo de Dios? Hoy en día es muy fácil saber la paternidad a través de un ADN, si eres realmente legítimo o no. Es muy fácil saberlo.
Se hace una prueba de ADN y realmente se determina si eres hijo legítimo o no eres hijo. ¿Hay manera de determinar nuestra paternidad espiritual? ¿Es posible saber si verdaderamente somos hijos de Dios? Claro que sí. Busca conmigo en San Mateo, capítulo 7. San Mateo, capítulo 7. Mira lo que la palabra de Dios dice en San Mateo, capítulo 7 y el versículo 16. San Mateo 7, 16. Dice allí: por sus frutos los conoceréis. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buenos frutos, cortase y echase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tremendo, ¿verdad que sí? En cierta oportunidad, Jesús confrontó a los judíos que procuraban matarlo. Y los confrontó con palabras duras y ásperas. Jesús les dijo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. O sea, en otras palabras, lo que determina mi paternidad, si soy un verdadero hijo de Dios, son por las obras. Las obras no nos van a salvar, pero son el resultado de un compañerismo, de una relación íntima con Dios, y que el Espíritu Santo me va transformando todos los días. Esos frutos se tienen que ver, y eso determina mi paternidad, si soy un verdadero hijo de Dios. ¿Cuál es el tema de mi conversación? ¿Con quién me relaciono? ¿Qué hay en mis pensamientos? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me comporto? Son los frutos o el resultado de mi relación íntima con el Dios del universo. En otras palabras, son las obras de la vida, la conducta, lo que determina nuestra paternidad espiritual. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, debe haber evidencias en mi vida. Si realmente tú eres guiado por el Espíritu de Dios, tiene que haber una evidencia en tu vida. Si yo soy realmente guiado por el Espíritu de Dios, tiene que haber una evidencia en mi vida. Nuestra vida debe ser diferente. Nuestra vida debe ser totalmente contraria a los que viven en la carne. Tengo un pensamiento que quiero compartir contigo, si tú me lo permites. Está en un libro muy interesante, en El Camino a Cristo, página 58. Mira lo que dice allí. ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, si realmente somos de Cristo, nuestros pensamientos estarán con Él. Y le dedicaremos todas nuestras más gratas reflexiones. Le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. Anhelamos ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Tremendo pensamiento. Tremendo pensamiento. Ahora, la gran pregunta: ¿cómo guía el Espíritu de Dios? Hay muchas ideas bíblicas, no bíblicas, entre los cristianos en cuanto a cómo guía el Espíritu de Dios. En primer lugar, una persona que pertenece a la familia de Dios y que es guiada por el Espíritu de Dios debe estar de acuerdo con la voluntad expresada, revelada de Dios a través de su palabra. A quienes pretenden ser exponentes de la palabra de Dios y con frecuencia dicen que Dios les ha revelado directamente, que Dios les ha revelado ciertas cosas, que uno cuando las revisa y las analiza están en contradicción con lo que la palabra de Dios expresa. Por supuesto, no debemos de olvidar que también hay un espíritu que está muy interesado en cautivar la mente de las personas. Hay un espíritu también por ahí que quiere conducir la mente de las personas, extraviarlas por senderos oscuros y no llevarlas a la verdad. También tenemos que tener especial atención a esta situación. Mis queridos, dijimos que las batallas se ganan en la mente.
aquí, en el intelecto. La voluntad de Dios, por ejemplo, a Adán y Eva, la voluntad de Dios les fue revelada. Dios les reveló su plan a Adán y a Eva. Dios les dijo, miren, hay un enemigo. Les dijo, los puso en alerta, como usted y yo somos puestos en alerta hoy en día. Dios nos ha revelado su plan estratégico en su palabra. Pero de pronto se presentó alguien insinuándolo que no había ningún peligro en dejar por un lado la palabra revelada de Dios y aceptar otras doctrinas. El problema de nosotros a veces es que dejamos por un lado la palabra que nos ha sido revelada de parte de Dios y seguimos doctrinas diferentes. Adán y Eva dejaron por un lado la palabra revelada de Dios. E indudablemente que el mejor ejemplo de lealtad a la palabra de Dios la encontramos en la actitud sobresaliente de nuestro amado Señor Jesús. El lugar donde el Espíritu de Dios trabaja en forma primordial es la mente, es el intelecto. Pero ¿cómo renueva el Espíritu Santo? ¿Cómo renueva nuestras mentes el Espíritu Santo? Pablo escribiéndole a Tito. Mire lo que Pablo le dice a Tito escribiéndole. Tito capítulo 3, el versículo 5. Mira lo que Pablo le dice a Tito escribiéndole. Vamos a buscarlo por acá. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3. Versículo 5. Dice la palabra de Dios, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra ya no sea blasfemada. No, perdón, estoy leyendo mal. Es capítulo 3, estaba leyendo en el capítulo 2, pido disculpas. Capítulo 3, versículo 5. Dice acá, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces la pregunta, ¿cómo renueva el Espíritu Santo? ¿Cómo renueva nuestro intelecto? ¿Cómo nos hace más cerca de la voluntad de Dios? Mis queridos, esto solo se logra a través del estudio de la palabra de Dios. El libro de San Juan, capítulo 5, 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que queremos crecer en intelecto, queremos crecer, dejar que el Espíritu de Dios nos guíe, tenemos que ir a la palabra de Dios. Las Escrituras no solo nos eleva espiritualmente, sino que es el mejor medio para desarrollar la mente, el estudio de la palabra de Dios. Mis queridos, no podemos confiar en nuestras emociones. El Espíritu debe despertar nuestras emociones y nos motiva a amar a Dios. Evidencias claras si somos hijos de Dios, amamos a Dios. Es decir, ¿cuánto lo amamos? ¿Amamos a nuestros semejantes? ¿Tenemos respeto por nuestros amigos, por nuestros familiares? La dirección del Espíritu Santo también involucra los sentimientos. Cuando somos adoptados, podemos exclamar, Abba Padre. Mis queridos, el Espíritu Santo dirige la voluntad, dirige nuestra voluntad. No solo renueva nuestra mente, el Espíritu Santo no solo renueva nuestra mente, despierta nuestras emociones, sino también nos guía reorientando y fortaleciendo nuestra voluntad. Eso lo hace solo el poder del Espíritu Santo de Dios. Fuimos dotados de capacidad, hermano. Fuimos dotados con un intelecto. El Señor puso algo en nosotros para que nosotros alabemos y glorifiquemos su nombre. Pero eso solo se logra a través de una comunión íntima con el Señor. Ahora, note algo interesante. Cuando usted lee el versículo 14 de Romanos 8, dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Oye que lo está usando en plural, hijos, no dice hijo, hijos. Al salvarnos nos hace miembros de una familia, porque hijos implica que somos miembros de una familia donde el Padre Celestial es nuestro Dios.
Dentro de una familia, mi querido amigo y hermano, hay lugar para mantener la individualidad. Por supuesto que sí. Tener opiniones diferentes. Sin embargo, en una familia, los miembros se aman, se protegen los unos a los otros. La redención, mis queridos amigos y hermanos, implica que somos adoptados en la familia de Dios. Adopción, mis queridos, es una hermosa figura y nos deja saber si realmente somos hijos de Dios. En esta familia pertenecemos a Dios por derecho propio. En realidad, nadie tiene ventaja sobre nadie, sobre otros, porque igual fuimos adoptados. La adopción nos hace, además, herederos y coherederos con Cristo. Dios no se midió al darnos beneficios a sus hijos, a sus herederos. ¿Qué vamos a heredar? ¿Qué vamos a heredar? Escucha, Romanos capítulo 8, versículo 32. Mira lo que dice el versículo 32 de Romanos 8. Mira lo que vamos a heredar. 8:32. El que aún a su propio hijo no escatimó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Oye, qué lindo es pertenecer a la familia de Dios. Qué maravilloso es saber que Dios nos va a heredar todas las cosas. Qué alegría saber eso, ¿verdad que sí? Mis queridos, cuando Dios decidió salvar al hombre, lo dio todo a su propio hijo. Y ahora que el hombre ha sido rescatado, le da también todas las cosas. Ahora que Dios nos ha rescatado. Solo son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Es el único requisito. Es la gracia de Dios que nos adopta, aun cuando ninguno de nosotros parezca adoptable. Quiero finalizar con esta historia. Quizás tú la has escuchado, pero igual te la voy a contar. Había un matrimonio muy acomodado económicamente. Tenían todo: buena casa, buenas cuentas de banco. Tenían lo que cualquier matrimonio anhela, una comunidad extraordinaria. Pero tenían un problema: no tenían hijos. Así que con el propósito de poder tener un hijo, hablaron entre ellos y decidieron ir a visitar un orfanatorio para ver si allí podían encontrar algún niño que necesitara de su amor, de su cariño. Y con ese propósito en la mente, fueron a ese orfanatorio. Vieron a un pequeño que captó su atención. Vieron a un niño que les llamó la atención. El niño se llamaba Carlitos. Recorrieron el lugar, vieron a otros niños, vieron por aquí, vieron a otros niños, vieron por allá. Pero Carlitos causó en ellos una impresión muy grande, muy grande. Así que decidieron no apresurarse. Sin embargo, porque querían estar seguros de que harían lo correcto, decidieron no adoptar ese día a Carlitos. Se fueron a su casa. Pero cuando estaban en su casa, empezaron a meditar si realmente Carlitos iba a ser el hijo que ellos necesitaban. Llegó la noche y esta pareja de esposos no podía conciliar el sueño. No se podían dormir. En su mente pasaba esa escena de Carlitos. Ese niño llamó su atención. La figura de ese niño se había grabado profundamente en sus mentes. En la mañana se levantaron, se prepararon, se arreglaron y decidieron regresar a ese orfanatorio. Sin más decisiones, decidieron que Carlitos era el niño que querían adoptar. Arreglaron todos los papeles, hablaron con la gente de allí, pagaron todo lo que tenían que pagar. Hicieron todo lo que tenían que hacer, acondicionaron un cuarto y cuando todo estuvo listo, fueron a buscar a su próximo hijo. Todas las pertenencias de Carlitos estaban en una bolsa pequeña de cartón. Pero de un momento a otro, la suerte de Carlitos cambió.
Ahora era hijo legítimo de la familia González, el objeto de todo su amor y heredero de todas las cosas que ellos poseían ahora. Le dieron, por supuesto, su apellido. Para el resto de su vida se llamaría Carlitos González. Te pregunto esta hora, ¿eres adoptado o solamente eres hijo? ¿Perteneces a la familia de Dios o solamente eres un miembro más de la iglesia? Recuerda esto, mi querido amigo y hermano. Solo son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Estos son verdaderos hijos de Dios. Ojalá, mi querido amigo y hermano, que el Señor pueda guiar tu vida. Recuerda, podemos ser miembros de iglesia, pero solo los que hemos sido adoptados por los méritos de Cristo Jesús podemos llegar a ser miembros de la familia de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. ¿Eres adoptado o eres hijo o solamente eres un miembro de la iglesia? Ojalá que realmente tú y yo podamos llegar a ser miembros de la familia de Dios. Que Dios te pueda bendecir y que Dios te pueda guiar hoy y siempre tu vida. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Permite que podamos llegar a ser miembros del segundo Adán. Que podamos ser realmente hijos de Dios. Que nuestras actitudes, nuestras obras, demuestren que realmente somos verdaderos hijos tuyos. Condúcenos de tal manera que nuestra vida pueda glorificar tu nombre y que otros puedan ver a Cristo Jesús en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre de ti y te dé paz. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos a la próxima.